el régimen de vacío no le resulte con tensiones apropiadas para la operación. Entonces, ¿qué cosa tienen que hacer? Tienen que tomar decisiones para hacer que ese régimen de vacío con sobretensión cambie. Entonces, ese es el objetivo del análisis operativo. Analizar cómo se comporta un elemento y si el régimen sale anormal, tomar una decisión, qué sé yo, desconecto la línea, inserto equipo de compensación, le añado un sistema de protección. Esa es la decisión técnica que hay que hacer. O sea, si uno comprende el régimen, puede tomar decisión técnica para variar una situación anormal. O sea, esa es la idea principal de los estudios operativos. O sea, un estudio operativo no simplemente para agarrar y correr flujo de carga y sacar la tabla de resultados. El análisis operativo es correr los flujos de carga para evaluar cómo resulta un régimen y hacer los cambios necesarios para arreglar un régimen que resulte anormal. Entonces, ese es el esquema principal. Eso significa que nos va a permitir adquirir competencia en el análisis técnico mediante resolución de problemas y casos que requieran plantear soluciones en algún punto del sistema. Por ejemplo, he visto que algunos tienen un caso de, qué sé yo, una línea de 500 kilovoltios. ¿Requiere o no requiere compensación serie? ¿Y por qué no requiere? Un sistema de 500 kilovoltios ¿requiere o no requiere compensación de reactores? ¿Y en qué magnitud? Y así cosas por el estilo. Bueno, entonces, estos son los objetivos principales. Uno es comprender el régimen. El segundo objetivo es tener herramientas técnicas para variar el régimen. Y el tercero, ¿cuál es el tercero? Plantear los casos de análisis. Por ejemplo, cuando se hacen las simulaciones de cortocircuito hay que plantear casos de análisis. ¿Dónde se hace el cortocircuito? ¿Qué casos de cortocircuito se plantean? Y si uno avanza más, estamos hablando de llegar a las condiciones de estabilidad. ¿Qué casos de estabilidad se plantean? Entonces, una cosa es la variable y otra es el régimen. El régimen es el vacío y el cortocircuito, por ejemplo, y un régimen de operación normal o un régimen de operación en emergencia. ¿Cuáles son las variables? Las variables de los regímenes son los voltajes, las tensiones, los voltajes, los flujos por las líneas. En algunos casos podríamos estar hablando de la presencia o no presencia de armónicos, ya son más, dependiendo de qué cosas nos interesa analizar. Entonces, las variables de régimen son características eléctricas de la red o del sistema que permiten calificar la calidad de servicio. Entonces, yo digo, mi régimen de vacío asegura que la calidad de tensión no se va a ver comprometida. ¿Por qué? Porque la línea es corta y el aporte reactivo es bajo. Entonces, fíjense cómo estamos utilizando todos esos términos. Características eléctricas de la red o del sistema que permiten calificar. Si estamos hablando de calificar, decimos el régimen es normal o anormal. La calidad de servicio que se brinda a las cargas, uno de ellos es el nivel de tensión en los nodos de carga. La capacidad de transporte en la línea está 50% de carga, 100% de carga, 10% de carga que se parece a vacío o no. Y además de la eficiencia del transporte, o sea, cuál es el nivel de pérdidas de los sistemas de transmisión. Fíjense que este tema de eficiencia, un tema de eficiencia que en el sistema realmente se cometió un gran error cuando recién se comenzaron a licitar los proyectos de transmisión de 500 kilovoltios. Si uno revisa los contratos de concesión adjudicados en los primeros proyectos
se hablaba de una eficiencia de transmisión del 95%. Cuando ustedes revisan toda la literatura técnica, dice que los sistemas de transmisión deben ser sistemas que tienen eficiencia del 98-99%. Después de 2 licitaciones, hubo una corrección a los contratos de concesión de transmisión y ahora se pide que sean 3% como pérdida máxima de los sistemas de transmisión. Entonces, este también es otra de las variables de régimen de eficiencia, y el factor de potencia en barras del sistema, que nos va a permitir regulación, ya sea por tensión o propiamente por compensación reactiva. La variable de régimen también nos va a servir para definir cuáles son las condiciones críticas a que puede estar sometido un sistema por un tiempo limitado, sin desmedro de la seguridad de las personas, el equipamiento. Fíjense, cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de seguridad de las personas, y cuando hablamos del equipamiento, estamos hablando de la confiabilidad. ¿Por qué? La seguridad de la persona afecta a la salud y la confiabilidad afecta a la disponibilidad del equipo. Entonces, este tema de los equipos, estamos hablando de las sobretensiones admisibles, los niveles de sobrecarga admisibles, los análisis de post-fire en estado permanente y otros casos extremos que se puedan señalar. Por ejemplo, mencionamos aquí de condiciones críticas. Si uno revisa la norma de calidad, la norma de calidad señala de que las tensiones, las expulsiones de tensión para que un régimen pueda ser considerado como normal es más o menos 5%. Hasta hace un buen tiempo, yo no sé si seguirá todavía. Por ejemplo, la tensión en el sistema, yo les había comentado de que en la barra de Lima se admite hasta, creo, 205 kilovoltios como tensión crítica, es una condición crítica. O sea, la tensión mínima por norma de calidad es 220 menos 11, son 209 kilovoltios. O sea, es la tensión mínima por calidad de tensión. Pero sin embargo, el sistema, no sé, por eso les digo, no sé si hasta ahora continuará, pero en un momento dado, el sistema en la barra de Lima aceptaba hasta 205 kilovoltios, y después de eso recién comenzaban a actuar los sistemas de rechazo de carga. Entonces, esas condiciones críticas, ¿qué cosa es? No es que sea, digamos, una condición con la cual yo voy a tomar una decisión. La condición crítica es una condición del sistema que yo puedo evaluar si puedo soportarla o no. Y si puedo soportarla, ¿por cuánto tiempo? Por ejemplo, uno de los criterios de operación de las líneas de transmisión es admitir un 20% de sobrecarga durante una hora. Pero de repente un sistema puede ser tan sensible que una sobrecarga solamente puede ser admisible, no sé, 15 minutos. ¿Por qué? Porque de repente puede estar asociado a un sistema a una central de generación cuya capacidad de soportar tensión es muy débil. Por ejemplo, ahora nosotros estamos frente a nuevas tecnologías de generación. Una línea de transmisión, por ejemplo, que esté conectado a una central, puede estar, digamos, con subtensión, y esa subtensión puede ser, digamos, admisible por una hora. Pero eso depende de qué tecnología de generación estamos hablando. Si estamos hablando de una hidro o una turbogás, de repente es posible que pueda mantenerse, digamos, una hora.
Pero ¿qué pasa si esta central es una planta eólica? Entonces, si es una planta eólica, la sensibilidad del voltaje de una planta eólica es muy alta. Entonces, de repente, dependiendo de qué línea estamos hablando, podríamos estar variando las condiciones de limitación de tiempo. Entonces, esas condiciones críticas, ahora con las nuevas tecnologías de generación, va a depender de qué tecnología de generación estamos hablando. Obviamente, una hidroeléctrica es más robusta en temas de sensibilidad de tensión. Una planta térmica de gas o de diésel es también robusta, pero una planta solar o una planta eólica tiene un parpadeo de tensión bastante alto. A menos que, en algunos casos, estas centrales de nuevas tecnologías no convencionales muchas veces están equipados con sistema de compensación reactiva, precisamente para que se les soporte en las condiciones de subtensión. Y eso lo va a definir el análisis operativo de la línea. Entonces, de repente, el análisis operativo de la línea podría decir que este nivel de subtensión, por un tiempo máximo de 0,5 horas, y luego la operación de un sistema de compensación que debe ingresar. Y aquí, por ejemplo, fíjense, ya con este análisis nosotros estamos hablando del procedimiento operativo de una línea. ¿Ya? Procedimiento operativo, ¿qué significa? El procedimiento operativo significa las decisiones tomadas a priori preveyendo condiciones anormales o condiciones críticas de la operación de la línea. ¿Por qué? Porque todo eso ya lo va a hacer los sistemas automáticos de control. O sea, no significa de que uno va a estar pues esperando que varíe la tensión para presionar el interruptor del condensador. Eso se supone que ya hay un procedimiento y ese procedimiento es trasladado a un sistema de control. Los cálculos de régimen se realizan mediante herramientas informáticas cuya solución se basa en cálculos iterativos bajo un nivel de convergencia previsto y usualmente están para estado permanente. El análisis de esta variable de régimen son necesarios cuando ingresan nuevas líneas, ya sea generador o carga, o cuando hay problemas visibles por deterioro de red u otras causas. Entonces, ese, digamos, es la idea de este. Fíjense, puro verbo, y solamente se utilizan dos formas: caída de tensión y cálculo de flujo de potencia. Nada más. Pero todo, digamos, el abanico de casos que se pueden presentar. Entonces, la idea en el régimen operativo, insisto, no es tanto en la formulación, que es bastante sencilla, sino en la formulación de los casos de análisis y en las decisiones que se tienen que tomar. Entonces, cuando hablamos de caída de tensión, ya habíamos visto si son líneas largas, líneas cortas. Entonces, cuando hablamos de caída de tensión en líneas, dependiendo en el caso de las líneas cortas, vamos a tener, tanto como el de las largas, vamos a tener lo que se denomina el porcentaje de regulación. Este porcentaje de regulación, que es el más o menos 5%, tensión de recepción menos la tensión de envío sobre la tensión de envío, esto debe estar en el orden de más o menos 5%. El porcentaje de la eficiencia, que es la potencia en barra de recepción sobre la potencia de la barra de recepción más la pérdida, nos va a dar el porcentaje de eficiencia. Y esa eficiencia que estamos hablando usualmente debe ser en el orden del 97-98% si estamos hablando de una línea nueva. Si uno analiza el nivel de pérdidas en el sistema nacional, si hablamos solamente del sistema de 60 kilovoltios para arriba, estamos hablando de un nivel de pérdidas en el sistema que está bordeando, creo, entre 7 y 9%.
Y si a esa pérdida le incluimos lo de subtransmisión y lo de distribución, peligroso que estemos llegando entre 12 y 15%. Más de 10 es casi seguro que es. Más de 10%. Fíjense, nosotros estamos hablando de una demanda de casi 7.000 megavatios. 10% ¿cuánto es? 700 megas. 2 plantas de gas de Lima están operando para calentar los conductores. Fíjense, 2 plantas de gas que en conjunto suben 700 megas nos sirven para cubrir las pérdidas en el sistema eléctrico en general. Entonces, de ahí la importancia que hablamos de el nivel de eficiencia en los proyectos de transmisión. Bueno, analizando el tema de la caída de tensión cuando estamos hablando de un circuito de línea corta, es decir, cuando obviamos las componentes transversales, básicamente estamos hablando de ley de Ohm. Tensión en el lado de recepción, tensión en el lado de recepción es la tensión en el lado de envío, más la caída de tensión, esta caída de tensión que es este delta B mayúscula. Esta delta B mayúscula, realmente, si uno lo descompone, va a estar por una componente activa, el flujo de la corriente, por el componente resistivo y el flujo de corriente por el componente inductivo. Entonces nosotros tenemos que esta tensión en la carga, le añadimos la caída de tensión en el elemento inductivo y la caída de tensión en el elemento resistivo y voy a obtener la tensión en el lado de envío. Entonces, cuando nosotros queremos saber de qué depende esa caída de tensión, porque ahí está la gracia. O sea, la gracia está en saber qué cosa tengo que mover para regular la caída de tensión. Entonces, para saber en qué cosa sobre qué hay que actuar, hay que saber de qué está compuesta esta caída de tensión. Entonces tenemos la componente resistiva y componente inductiva. Entonces, si nosotros esto lo tratamos de descomponer, vamos a tener una componente en línea y una componente en cuadratura. O sea, la caída de tensión tiene 2 componentes. Un delta B en línea con la tensión en la barra de llegada y una corriente en cuadratura que va a depender de los reactivos. Entonces, si uno hace la descomposición, vamos a tener que esa caída de tensión que está en línea con la tensión de recepción, que es el triangulito B sub C, ese triangulito B sub C va a ser igual a estos 2 vectores, ¿cómo se dice? A los 2 vectores que están proyectados sobre el eje horizontal. Entonces, si nosotros proyectamos estos 2 vectores, I por R y el I por X, lo proyectamos sobre el eje horizontal, vamos a tener esta relación. Esta relación va a ser I por R por el coseno de phi, I por X por el seno de phi, y me da un producto de corriente activa, I por el coseno corriente activa, I por el seno corriente reactiva. Fíjense, ya estamos hablando de la potencia reactiva. Entonces, esta caída de tensión depende de la corriente activa y de la corriente reactiva. Fíjense, la corriente activa, ¿quién me define la corriente activa? ¿O qué me define la corriente activa? ¿Perdón? La potencia real que voy a consumir. La demanda. La demanda. ¿Se puede actuar sobre la demanda? El rechazo de carga es una actuación sobre la demanda, pero realmente el diseñador, o sea, como visto desde el punto de vista
vista de diseñador, de operador, no puedo actuar sobre la corriente activa. Pero si lo veo desde el punto de vista de política energética, sí puedo actuar sobre la corriente activa, sobre la demanda. Proyectos de ahorro de energía, proyectos de eficiencia, esa es una actuación sobre la corriente, sobre la demanda. Pero como operador, como diseñador, no puedo actuar, es un dato que tengo. La otra variable, la resistencia, tampoco puedo actuar porque es ya si estoy operando una línea, es una línea físicamente operativa. Sin embargo, sí se puede actuar sobre la corriente reactiva y en algunos casos se puede accionar, se puede variar la reactancia de la línea de transmisión. Entonces, fíjense, cuando estamos hablando de regulación de tensión, que este es el principal componente, digamos, tenemos variables de actuación. Cuando hablamos de esas decisiones técnicas están básicamente en la actuación sobre estas dos variables, la variable de demanda reactiva y la variable del parámetro de la red, que es la reactancia. Entonces, ahora, si nos vamos por la parte de la caída de tensión en cuadratura, esta caída de tensión en cuadratura es la proyección del IR y el IX sobre el eje vertical. Entonces, si proyecto estos dos vectores de color negro sobre el eje vertical, voy a obtener esta relación, que es menos IR seno de phi más IX coseno de phi, y que si uno analiza, y justamente el análisis que ustedes realizarán es precisamente ver si eso en su proyecto se cumple o no se cumple. Que este delta de B es mucho menor que este delta mayúscula de C. Entonces, si esto se cumple, entonces prácticamente, ¿qué cosa es la caída de tensión? La caída de tensión es esta ecuación llevada a lo que ve el operador. El operador lo que va a ver va a ser la potencia en la línea activa, la potencia reactiva en la línea, y va a ver el voltaje. Entonces, cuando hablamos de caída de tensión, estamos hablando de una fórmula sencilla, que es flujo de potencia por la línea, por la resistencia de la línea, más el flujo reactivo por la línea, por la reactancia, entre la tensión de recepción. Entonces, lo dejamos ahí, luego vemos cuáles son los parámetros de análisis. La otra variable es la pérdida de potencia. La pérdida de potencia, que son las disipaciones de calor por el paso de corriente del conductor y que representa un costo para los sistemas y para los usuarios. Se ubican en los elementos longitudinales, en el elemento resistivo y en la parte transversal cuando estamos hablando de la pérdida de corona. Las causas son sobrecargas, por eso es que se limitan las condiciones de operación en sobrecarga. ¿Por qué se limita la sobrecarga a 20%? Porque eleva cuadráticamente el valor de la pérdida. La causa de la pérdida de potencia es tensión deficiente. O sea, si tenemos un sistema, ¿por qué se dice que en algunos casos la tensión límite o la tensión crítica puede ser por debajo del mínimo que especifica la norma? Es básicamente por una cuestión de mantener la operatividad, por eso es que se limita en tiempo. La tensión deficiente aumenta la pérdida de potencia. Exceso de reactivos también aumenta la pérdida de potencia. Subdimensionamiento de conductores cuando se está en la etapa de diseño. Y los efectos son mala calidad de energía, sobrecostos operativos e incluso imagen de la empresa, imagen del país. Entonces, ahora la imagen es un intangible que tiene un valor. Entonces, las alternativas de solución son esas decisiones técnicas de las que
hablábamos hace un momento. Un adecuado dimensionamiento, cuáles son los mecanismos de regulación de tensión, cuáles son las alternativas de la compensación reactiva, que puede ser serie o paralelo. Fíjense, aquí estamos hablando de pérdida de potencia. Y la pérdida de potencia es una foto. ¿Por qué? Porque la demanda no es constante. La demanda que se tiene en el sistema es una demanda que es variable. Puede variar de esta forma, puede variar de otra forma, o puede variar, digamos, así también puede variar. Entonces, cuando estamos hablando de la pérdida de potencia, estamos hablando de una foto. Esta foto puede ser acá o puede ser... Estamos hablando de un valor. Pero sin embargo, lo que se postea en los sistemas es la pérdida de energía. Bueno, la pérdida de potencia, nuevamente la pérdida sónica, 3i cuadrado por R. 3i cuadrado por R, ahí estamos hablando de la pérdida de potencia. Entonces, esa corriente la habíamos visto que es posible de componerla en activa y reactiva. Y como los operadores usualmente no, digamos, supervisan, con los sistemas SCADA, no supervisan la corriente, sino supervisan la capacidad de la línea de transmisión. Pero cuando nosotros hablamos de sistemas de transmisión, hablamos de capacidad de los sistemas de transmisión. ¿Por qué no se utiliza el amperaje? Porque el amperaje usualmente está asociado a ¿qué? No, el amperaje, ¿a qué está asociado? El amperaje está asociado a la capacidad térmica del conductor. Y la capacidad de la línea está asociada al nivel de potencia que puede llevar. Entonces, cuando hablamos de pérdida de potencia, lo usual es representarlo en función a las potencias. Entonces, si nosotros descomponemos este 3i cuadrado por R, vamos a tener una potencia en la línea activa al cuadrado, reactiva al cuadrado y tensión al cuadrado, multiplicado por la resistencia. Fíjense, entonces tenemos que la pérdida de potencia inversamente proporcional al cuadrado de tensión. Cuanto más deficiente es la tensión, estamos hablando de reducir el denominador, reducir el denominador y la pérdida aumenta. Cuando estamos hablando de un mayor flujo de reactivos, la pérdida también aumenta. Y bueno, la potencia, que es algo que, repito, no es algo que maneje el operador, ni es algo que maneje el diseñador. El control de la potencia está por otro lado, está más a nivel de política energética. Entonces, la potencia es posible desde ese punto de vista operativo controlarlo con tensiones. La pérdida de potencia es posible controlarlo con tensiones y con la optimización de los flujos de reactivos. Entonces, fíjense que tenemos flujos de reactivos, tenemos aporte de reactivos de la línea de extra alta tensión. Entonces tenemos que lidiar cuál es el balance. Entonces, cuando hablamos de sistema de transmisión, el tema está en cómo balanceo esta potencia en la línea de transmisión, esta potencia que va a fluir por acá, con el aporte de reactivos que tengo en la línea. Entonces, este análisis de potencia reactiva justamente es uno de los problemas a resolver desde el punto de vista de pérdida. Entonces, uno es el flujo de la línea de transmisión, el que va a hacer propiamente el proceso de transmisión, y el otro son los aportes de reactivos que nosotros habíamos señalado en el modelamiento de la línea de transmisión. Entonces, fíjense, aquí vamos a tener un flujo de potencia que de repente va a tener esta variación, ¿correcto?
y aquí vamos a tener un aporte de reactivos que tiene este comportamiento. ¿Se entiende o no se entiende? En una determinada condición de operación, fíjense, vamos a suponer que este es Q de la línea de transmisión. En un determinado momento esta demanda de reactivos de la línea de transmisión es superior a la inyección de reactivos de la línea. Pero en otro momento vamos a tener que esta necesidad de flujo de transmisión es inferior al aporte de reactivos de la línea. Eso significa que en esta condición la operación de la línea debe ser de una forma y en esta otra debe ser de otra forma. Entonces, ¿cómo hacemos para que el sistema pase de una condición de operación a otra? Es cuando se plantean los criterios o los procedimientos operativos para una línea de transmisión. Entonces, el procedimiento operativo, que es un texto, porque el procedimiento operativo dice, cuando el flujo de la línea esté entre 10 y 30%, el sistema de compensación reactiva en el sistema de transmisión debe estar ingresando. Cuando el flujo de potencia por la línea sea el máximo, entonces debería chequearse el nivel de tensión en la línea. O sea, todo ese texto surge de este análisis que uno hace cuantitativo de la línea. Por eso es que cada línea tiene su propio procedimiento de operación. En el sistema, no sé, hay más de 100 líneas de transmisión y cada línea tiene su propio procedimiento. Tiene su propio procedimiento de regulación de tensión, tiene su propio procedimiento de energización. O sea, ¿de dónde se conecta la línea? ¿Por qué? ¿Por qué surge eso? Porque cada línea va a tener un perfil de carga, o cada línea va a tener una resistencia y un nivel de tensión dado. Ahora, cuando hablamos ya de pérdida de energía, estamos hablando de si el perfil de carga fuera plano, o sea, si nosotros estuviésemos hablando de una potencia en el tiempo de este tipo, la pérdida de energía va a ser la pérdida de potencia por este tiempo, nada más. Pero si nosotros decimos que la demanda tiene esta variación, ya prácticamente estamos hablando que esta pérdida de potencia va a ser variable. Entonces, cuando hablamos de la pérdida de energía, usualmente hay dos tipos de cálculo de pérdida. Las pérdidas de energía pueden ser medidas o pueden ser estimadas. Entonces, cuando uno habla de estimación de pérdidas, uno puede adoptar la pérdida sobre la base de un perfil de carga. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener este perfil y ¿qué cosa tengo? Se necesita calcular un factor de pérdida de la línea de transmisión. Entonces, se supone que tengo los datos puntuales del perfil de carga de una línea. Entonces voy a tener mediciones puntuales, P sub I, voy a tener una potencia de máxima demanda de un diagrama de carga y voy a tener, ¿qué cosa? Un periodo de integración. El periodo de integración puede ser 15 minutos, media hora, una hora. Eso ya depende de qué registro de medición estoy tomando. Entonces, ese factor de pérdida se calcula bajo esa relación, la sumatoria de las mediciones puntuales al cuadrado entre una potencia máxima demanda al cuadrado por un intervalo de potencia de integración. Intervalo de integración del medidor. Entonces, se calcula la pérdida para esa condición de máxima demanda, o sea, se toma la foto aquí. Para esta condición se calcula la pérdida, eso se le denomina
pérdida de potencia y máxima demanda. 3 y corriente de máxima demanda por la resistencia. Y para la pérdida de energía se toma este valor de pérdida de máxima demanda por el factor de pérdida que he calculado del diagrama de carga por el tiempo por el cual necesito proyectar. Puede ser una semana, un mes, un año, lo que fuera. Entonces, este es el método de pérdidas de energía por el perfil de carga. Y hay otro modelo de proyección de pérdidas de energía por el diagrama de duración. Ese diagrama de duración tiene los mismos datos del perfil de carga, pero sintetizado en 3 bloques horarios, en 3 o más bloques horarios. Usualmente se toman bloques de punta, de media y de máxima, ¿sí? Punta, media y mínima carga. Entonces, como tengo 3 bloques de potencia representativos, lo que se hace es calcular 3 flujos de potencia. Un flujo de potencia, digamos, para esta máxima, un flujo de potencia para la mínima, y un flujo para la media y un flujo de potencia para la mínima. Entonces, 3 flujos de potencia y la pérdida de energía va a ser la sumatoria de los 3 flujos de potencia, cada uno por su duración. Por eso le llaman el diagrama de duración de carga. Entonces, si estamos hablando de un mes, por ejemplo, 5 horas de punta por 30 días, podríamos estar hablando una T de 150. El otro son 10 horas por 30, son 300 horas. Y el otro lo que falte para 720. De manera que cuando uno habla de pérdida de potencia, tenemos la pérdida de potencia activa, pérdida de potencia reactiva, la pérdida corona, y con ello puedo obtener la pérdida de potencia aparente. ¿Y qué cosa tengo? Que esta pérdida de potencia las llevo a pérdida de energía, son las pérdidas óhmicas. Las pérdidas corona las llevo también a pérdida de energía por corona. Y esto lo valorizo. Entonces, fíjense, si nosotros hablamos de que el sistema tiene 7000 megavatios, ¿correcto? 7000 megavatios. Estamos hablando de 7 gigavatios de máxima demanda. Estamos hablando de que, bueno, en el mejor de los casos, una pérdida de energía de 10%. Esto en energía, ¿cuánto da 7 por 8? 56. ¿Alguien tiene calculadora? 7 gigavatios por punto 8 por 8.76. ¿50 y algo creo que era, no? 8.76, ¿no? Sí. 49 teravatios hora año. Esto en pérdida de energía nos da 4, ¿no? Teravatios año. O sea, son 4.900 gigavatios. Sí, 4.900 gigavatios hora por año. Esto por 50, estos son dólares por megavatio hora. Esto me da miles de dólares. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? 4.900 por 50. Entre 2, ¿no? $4.900. Sí, 49.000 gigavatios. 4.900 por 50. Esto sería, claro, aquí está.
Esto en megavatios hora por 10 a la 3, por $50 por megavatio. Esto aquí me da miles de dólares. ¿Cuánto da esto por esto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 245 millones de dólares, ¿será? A ver. Son 50.000, ¿no? Son 50.000 megavatios hora. 50.000 megavatios hora. Esto por 0.1 y esto por 50. $25 millones. ¿Por día? 25 millones de dólares es lo que se pierde en el país. Solamente para calcular para calentar el conductor. Imagínense cuánto significa reducir esa pérdida a la mitad. Significa mejorar los sistemas de distribución, significa mejorar los sistemas de transmisión, hacer toda una serie de inversiones. ¿Ah? Bueno, la mitad, pues. Claro, pero igual sigue siendo un monto considerable. No es ¿cómo le dicen? Mojo de pavo. Elevado estaba ahorita. En su momento 50. Un proyecto hidroeléctrico no se justifica si el precio de la energía fuera por debajo de los 50. Aquí está con todo. Uno podría decir, el precio de la energía está muy caro. Es correcto, está muy caro, pero está muy caro en la condición actual del mercado. Pero si tú evalúas desde un punto de vista de un proyecto para que rentabilice, a ver, anda, fíjate si un proyecto es razonable o es justificable económicamente con $20. Ustedes han llevado evaluación de proyectos, ¿cierto? O si no han llevado, les recomiendo que lo lleven. Pero $25, ningún proyecto de generación da con $25. Es una situación particular que tenemos ahorita en el mercado. Pero bueno, ese ya es tema de economía. Entonces, el costo de la pérdida de energía es la pérdida de energía óbica más la pérdida de energía corona por el costo de la energía. Fíjense, en los sistemas de distribución, en el año 90 y algo, cuando yo estaba recién cachino, en Arequipa el sistema de distribución era de 5 kilovoltios. ¿Se imaginan una pérdida cuando en el denominador está 5 al cuadrado y pasar a un sistema de distribución de 10 al cuadrado, de 10 kilovoltios? El cambio de 5 a 10 kilovoltios se justificaba solamente por el tema de pérdidas. O sea, de la misma forma, calculen en ese tiempo, pues, Arequipa tendría, ahorita tiene alrededor de 130 megavatios. En ese tiempo tendría 40 megavatios. 40 megavatios con una tensión de 5 kilovoltios y lo mismo 40 megavatios con una tensión de 10 kilovoltios. ¿Cuánto se ahorra? Y si eso bueno, se demostró que se justificaba un cambio de tensión a 10 kilovoltios. Ahorita en Lima estamos en un proceso de migración de 10 a 20 kilovoltios por un tema justamente también de demanda. O sea, la demanda crece tanto que atenderlo en 10 kilovoltios es oneroso por este nivel de eficiencia que estamos comentando.
Ahora, ¿por qué no se dinamiza eso? Fíjense, ya no es un tema técnico, es un tema regulatorio, económico. O sea, aceptarles a las empresas que migren a 20 kilovoltios, las empresas lo hacen corriendo. Porque las empresas manejan activos. O sea, ellos cuanto más activos tengan por gestionar, más van a rentar. El tema está en que eso significa un choque en términos tarifarios. Digamos, estamos en la dosificación a eso, básicamente la restricción es el tema tarifario. Bueno, entonces tenemos que los parámetros de operación es regulación de tensión, la eficiencia, la caída de tensión, que la podemos calcular de esta forma, y la pérdida de potencia. Ese es el estudio operativo desde el punto de vista de régimen estacionario. Entonces, cuando uno, ¿a qué tiene que concluir en un estudio operativo en términos de régimen estacionario? Tengo que concluir en la variable de régimen. ¿Cuáles son las variables de régimen? Que la tensión está en tal y cual nivel de mi estudio que he hecho. A eso tengo que llegar. ¿Está bien o está mal? Que los flujos de potencia están por debajo de la capacidad de transmisión. Ahora, si no llego a eso, ya tengo que efectivamente tomar acción y las medidas y decisiones técnicas de las cuales hablamos. Entonces, ahí estamos hablando de regulación y control de voltaje. Entonces, cuando hablamos de regulación y control de voltaje, estamos hablando de actuar sobre el flujo de reactivos por la línea. Estamos hablando de opcionalmente modificar la reactancia de la línea, o si nosotros estamos hablando aquí, instalar, bueno, ahora todos los sistemas de transmisión, obviamente, cuando estamos hablando de subestaciones de demanda, estamos hablando de regulación bajo carga. Entonces, la regulación bajo carga también resulta un problema en transmisión. ¿Por qué? Porque si yo estoy diseñando un sistema, ¿cuántos gradines de tensión por porcentaje de voltaje necesito dimensionar? Entonces, el problema de transmisión, si ya identifiqué que el voltaje es un problema, entonces tengo que actuar sobre el flujo, una opción, sobre la reactancia, otra opción, o sobre la tensión. Y si quiero actuar sobre la tensión, tengo que determinar cuántos gradines de tensión. Más, menos. ¿Y cuánto debe ser ese gradiente de tensión? Por ejemplo, podríamos estar hablando 5 gradines de tensión de 1.5% cada uno. O puedo estar hablando de 10 gradines de tensión de 1% cada uno. O sea, necesito más rango de variación o menos rango de variación. Entonces, este gradín de tensión me lo va a dar que yo tengo voltaje y tengo niveles de potencia que transmito. Entonces, para estos voltajes y valores de potencia se supone que aquí tengo una tensión máxima y una tensión mínima. Entonces, la tensión máxima puede estar una condición extrema puede estar aquí y otra condición extrema puede estar aquí. Entonces, con esto me va a salir un porcentaje de tensión que yo necesito regular. Pero diferente es si otro resultado me da por acá. Entonces, me va a ser más amplio el gradín de tensión que necesito regular o necesito especificar en la subestación de transformación. Si una vez
he agotado todos estos, ya no se puede hacer más, obviamente tiene que ser aumentar una línea de transmisión. Entonces, aumentar una línea de transmisión significa actuar sobre la resistencia. Si estoy hablando de una línea paralela, prácticamente estoy hablando de reducir a la mitad la resistencia. Entonces, la mejora cuando hablo de resistencia es comparar la regulación de tensión con adición o refuerzo conductor, comparación de pérdida reactiva para las condiciones con circuito simple y con circuito doble. La pérdida de un circuito siempre va a incrementar las pérdidas reactivas en la red. Entonces, digamos, esas decisiones técnicas son estas, una de las primeras. Otra decisión técnica es la implementación de sistemas de compensación reactiva. Entonces, aquí viene lo que se le denomina la curva PV de los sistemas de transmisión. En una de las exposiciones previas, cuando hablaban de del cálculo de parámetros, uno de los grupos habló de esta curva PV. ¿Qué cosa es la curva PV? Es la variación que tiene la tensión respecto de la demanda que está siendo atendida por la línea. Entonces, a esto se le denomina la curva PV y a este se le denomina, a este punto de inflexión, se le denomina la potencia crítica, la potencia crítica por tensión. Entonces, esta potencia crítica por tensión o antes de esto es lo que es, con esto es que se ajustan los sistemas de rechazo de carga por mínima tensión. Obviamente el sistema uno no lo hace llegar hasta aquí. El sistema uno lo hace llegar hasta aquí y aquí le da su temporización. O sea, cuando nosotros hablamos de ajuste de los sistemas de protección y de temporización de los sistemas de protección, no estamos hablando de otra cosa que resumir los resultados de un análisis operativo. O sea, un sistema de protección es la reacción natural que debería tener el sistema como resultado de un análisis previo. Entonces, ¿qué dice ese análisis previo? Si la tensión está en 210 kilovoltios, yo tengo que darle al sistema una opción de que en 10 segundos no suceda eso. Si en 10 segundos se mantiene, es posible que esté en este orden. Entonces tengo que rechazar carga. ¿De dónde surge el tema de derivada de tensión? De la pendiente que tenga la línea. Es el delta B sobre el delta P. Entonces, si uno hace delta B sobre delta P, ¿qué cosa es lo que está haciendo? Derivada de tensión. Ahora, esa derivada de tensión puede ser en función a la potencia o la derivada de tensión puede ser en función al tiempo. Y fíjense, aquí están las diferentes. Cuando uno quiere dimensionar bancos de capacitores, tiene que ver hasta dónde quiere llevar la línea y con qué sistema de compensación lo puedo hacer. Eso significa que tengo que hacer, y aquí es donde ya viene la utilidad de los flujos de carga que son caja negra. ¿Por qué? Porque me permite hacer diferentes sensibilidades con diferentes cargas y diferentes sistemas de compensación. Entonces, así como hay curvas PV, también hay curvas QV, que es la capacidad de reactivos que tiene la línea para transportar. Ahora, cuando estamos hablando aquí en todos estos casos estamos hablando de compensación de tipo shunt, compensación en paralelo. Hablamos al inicio de que también era posible
actuar sobre esta variable, el x sub n. Y a esa variable se le denomina la compensación seria. ¿Qué es lo que se hace en los sistemas de transmisión? Hablamos hace un momento que necesitamos balancear flujo de reactivos, aporte de reactivos y todavía tensión. Entonces, como aquí nosotros tenemos un R y un X como parámetro de la línea, entonces este X yo lo puedo también regular mediante la inserción de capacitores serios, o lo que le llaman la compensación seria. Fíjese, esa compensación seria me va a permitir, ¿qué cosa? Me va a permitir reducir esta impedancia de la línea. Y obviamente me va a permitir aumentar la capacidad de transporte. Entonces, los beneficios de la compensación serie es el aumento de la capacidad de transmisión mediante la disminución de la reactancia longitudinal. Me va a permitir mejora del perfil de tensión a lo largo de la línea y también me va a permitir reducir pérdidas. Entonces, esta compensación serie la podemos utilizar tanto en transmisión como en distribución. En distribución en el Perú se tienen sistemas de distribución de 22, 9, 10 kilovoltios que tienen 50 hasta 100 kilómetros. Desafortunadamente, o sea, la extensión del país es tan grande y la densidad es tan baja que nos lleva a este problema. Nos lleva a tener líneas largas con bajo nivel de... ¿Qué pasa a una línea larga? Si hablamos de distribución, una línea larga, este aporte de reactivos es proporcional a la longitud. Entonces, a mayor longitud voy a tener mayor aporte de reactivos. ¿Y qué cosa es densidad baja? Bajo flujo. Entonces, en el extremo esto se va a parecer vacío y esto va a parecer la línea de distribución se convierte en un gran capacitor. Las empresas de distribución muchas veces tienen demanda de los clientes porque se queman los equipos de los clientes. ¿Y cuándo se queman los equipos de los clientes? De madrugada, cuando nadie consume electricidad. Bueno, luego vamos al problema de estabilidad de tensión. Para adelantar, cuando estamos hablando de estabilidad o de inestabilidad, estamos hablando de las variaciones de tensión que pueden ser posterior a una contingencia y que se pueden presentar en algunas barras del sistema de potencia, y las causas pueden ser déficit de tensión en un área del sistema donde la tensión cae sin control. Este déficit de potencia reactiva puede tener dos causas. Uno es que puede haber un aumento de la demanda con desbalances reactivos, cambios en la topología de la red, redirección de los flujos de potencia. Entonces, para eso es que hay la relación PV que se expresa de manera estática con estas curvas. Entonces, estas curvas PV lo que nos determina son los criterios de estabilidad de tensión. Si quieren conversar, lo pueden hacer afuera. A mí no me incomoda en absoluto. Me incomoda que estén conversando aquí. Si te aburre la clase, no me voy a molestar que me la dejen. Entonces, esta relación PV
se grafican a través de estas curvas. El aumento de potencia, como vemos aquí, el aumento de potencia está acompañado de reducción de tensión. La gracia está en evaluar en qué punto, digamos, el transporte se hace crítico. ¿Y cuál es la criticidad? La criticidad es el valor del voltaje. Entonces, si la potencia continúa aumentando, se alcanza el denominado capacidad máxima de transmisión por tensión. Fíjense, hay una capacidad máxima, pero remarco, capacidad máxima por tensión. En caso de la potencia constante, la tensión se sale de control y disminuye rápidamente. Esta disminución rápida no es otra cosa que derivada de tensión por tiempo. Cuando hablamos de, en caso de potencia constante, la tensión se sale de control y disminuye rápidamente. Rapidez, función de tiempo. Delta de voltaje por delta de T. Protección de derivada de tensión. Esta protección derivada de tensión nos puede llevar a un colapso parcial o total del sistema. Cuando hablamos de colapso parcial, es rechazo automático de carga, y cuando hablamos de colapso total, blackout, apagón. Hay un tópico en los sistemas de potencia que se denomina seguridad de voltaje. La seguridad de voltaje es la capacidad del sistema de mantener un nivel de tensión adecuado y controlable en todas las barras del sistema. Entonces, en esto de seguridad de voltaje básicamente es control de reactivos conjugado con control de taps de regulación y todos los sistemas de compensación que pueda tener disponible el sistema. Además, en el caso extremo de los, ¿cómo le llaman? La operación de las centrales de generación fuera de programa. Entonces, los recursos que uno tiene para regular tensión son diversos y cada uno tiene una prioridad. Por ejemplo, ¿cuál es la característica actual del sistema? La característica actual del sistema es que todos los flujos van al sur. En el sur no hay tanta capacidad de generación. Entonces, como los flujos van al sur y estamos hablando de 500, 600 kilómetros, lo lógico es que la tensión caiga. Puede presentarse una situación extrema en donde se tengan que operar las unidades térmicas que están en el sur, que son costosas por naturaleza, pero por el tema de seguridad de tensión tienen que operar. Entonces, nuevamente, ya, fíjense, ahí ya no hablamos de procedimiento de operación de líneas, sino hablamos de procedimiento de operación del sistema. Entonces, hay diferentes niveles de los procedimientos: procedimientos a nivel de componentes y procedimientos a nivel de áreas operativas. Los inconvenientes de la gestión de tensión, de la compensación, es que genera potencia reactiva en proporción al cuadrado del voltaje, de manera que la tensión se reduce también cuando la potencia reactiva exportada. Cuando se reduce la potencia reactiva aportada, hay un máximo nivel de compensación reactiva. O sea, todos los equipos tienen límites. Entonces, si esos límites se agotan, hay que seguir empleando recursos. Y el extremo es cuando comienzas a botar carga, a rechazar demanda. Entonces, en los casos que ustedes tienen, hay que hacer el análisis operativo de su caso de análisis. Aquí hay un caso particular, pero cada uno tiene, digamos, su caso. Hay que verificar la capacidad de transmisión, evaluación si se requiere o no compensación
automatización reactiva serie, cómo es el esquema de regulación en barras en la subestación. Ustedes han tomado una línea, en muchos casos todavía no están viendo qué hay más allá de la línea. Entonces, más allá de la línea, estamos hablando de la subestación. Entonces, ahora sálganse de su elemento de línea y vean el sistema. Entonces, viendo el sistema significa ver las subestaciones de demanda o si está en el otro extremo con una subestación de generación. Entonces, a partir de ahí hay que hacer el análisis operativo. Hay que evaluar las pérdidas de potencia. Si no tienen un perfil de carga, entonces podrían adoptar rangos de demanda. Y hacer un análisis de caída de tensión y compensación para los 3 niveles de carga. Fíjense, cuando uno evalúa diferentes niveles de carga, salen los criterios de automatización. ¿Cuál es el criterio de automatización? Que si la potencia está al 25% de la capacidad, necesito tanto de compensación. Entonces, cuando uno especifica un sistema de compensación reactiva, por ejemplo, estamos en un sistema y aquí necesitamos 3 por 25 megabares. ¿De dónde sale este 3 y de dónde sale este 25? Hay que sustentarlo de dónde sale. O de repente uno dice 1 por 50 más 1 por 25. En ambos casos estamos hablando de 75 megabares. Pero 1 por 50 más 1 por 25 responde a una condición de operación. Y 3 por 25 responde a otra práctica operativa de la línea. Entonces, cuando hablamos de diferentes unidades, esas diferentes unidades responden al análisis propio del sistema.